Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar el tema de reducción de capital que regula nuestra ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que la reducción de capital se da cuando los socios o accionistas toman el acuerdo de retirar parte de la inversión en acciones que han hecho en la sociedad. Esto normalmente se da porque tienen excesos de flujo de efectivo que no son requeridos para la operación y por lo tanto toman el acuerdo de reintegrar a sus accionistas parte o la totalidad de sus aportaciones, dependiendo los acuerdos que ellos tomen. Bueno, para este efecto, nuestra ley del impuesto sobre la renta en el artículo 78 estipula el cálculo que debe de efectuarse. En esta presentación está la parte teórica respecto a la mecánica de cálculo. Podemos leer en su párrafo primero que las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida conforme a lo siguiente. E inicia un procedimiento que se divide en dos fracciones. La fracción primera, que yo voy a denominar primer cálculo para determinar el ISR por utilidad gravable, y la fracción segunda, que será el segundo cálculo para determinar la utilidad gravable. Bueno, eh, no vamos a revisar este material teórico para hacer una presentación más gráfica, preparé un caso práctico, pero van a tener la disponibilidad de esta parte teórica en el canal de comunicación. Bueno, comencemos entonces con el caso práctico. Miren, Diseños Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, se constituye el 15 de marzo del año 1 y para tal efecto convoca a 5 inversionistas para que aporten la cantidad de 25,000 pesos dividido en 100 acciones de 250 pesos cada uno. El socio Juan Pérez aporta 5,000 pesos, se le entregan 20 acciones con valor de 250 pesos y así sucesivamente. Con posterioridad, en el mes de julio del año 2, los mismos socios deciden incrementar el capital social en la cantidad de 282,000 pesos, para lo cual emiten 940 acciones que son suscritas por cada uno de los accionistas. Durante el desarrollo de sus actividades, la entidad en el año 1 y 2 no tiene utilidades, en el año 3 obtiene una pérdida, igual que el año 4, y en el año 5 una utilidad. Esto implicó que las utilidades acumuladas de los 5 ejercicios sumaran una pérdida de 18,899 pesos, que sumado al capital aportado de 25,000 más 282,000 y restando estas pérdidas lleguen a un capital contable de 288,101. Para este caso también, las acciones en circulación suman 100 emitidas en una primera emisión más 940 en la segunda, un total de 1,040. Vamos a hacer una homologación de años. Cuando nos refiramos al año 1 será el año 2011, el año 2 el 2012 y así sucesivamente hasta el año 6, que será el 2016, recordando que la reducción de capital se hizo en el mes 9, en septiembre del año 6. Por lo tanto, los resultados contables y fiscales del 2016, dado que son por ejercicio completo, no se van a contabilizar para este ejercicio. Estas utilidades y pérdidas que tenemos en la sociedad están integradas en esta pestaña, donde mostramos los ingresos netos cobrados en cada uno de los años, no cobrados. Recordemos que las personas morales pagan sobre ingresos facturados o devengados, y restamos el costo de lo vendido. Obtenemos una utilidad bruta a la cual le vamos a restar los gastos de operación y así obtenemos la pérdida o las utilidades contables. Antes del costo integral de financiamiento, que una vez que lo sumamos o lo restamos, obtenemos la utilidad o pérdida neta. En el año 3 y en el año 4 no hubo impuesto sobre la renta, en el año 5 ya se pagó, igual que en el año 6. El impuesto sobre la renta se determina sobre el resultado fiscal, que se paga a una tasa del 30%. Por lo tanto, si nosotros dividimos los 15,100 entre el 30%, nos da la base
que resultó gravada, en este caso el resultado fiscal de 50,333 y de 60,000 en el año 6. Bueno, para obtener los indicadores fiscales necesarios para el cálculo del impuesto sobre la renta, tenemos los datos que ya fueron presentados inicialmente. Los dos indicadores principales son la cuenta de capital de aportación, que llamaremos CUCA, y la cuenta de utilidad fiscal neta, que llamaremos CUFIN. Para el cálculo de la cuenta de capital de aportación, nosotros debemos de hacer una actualización del capital aportado por los accionistas desde la constitución de la sociedad y hasta la fecha en la cual se hace el reembolso. En este caso partimos de 25,000 pesos que fueron aportados en el mes de marzo del 2011. El factor de actualización se determina dividiendo el índice del mes de diciembre del año 2011 entre el índice del mes en que se realizaron las aportaciones, que en este caso es marzo. Así vemos que en el año 2011 el índice nacional de precios al consumidor que tenemos en esta pestaña 2011 ascendió a 103.551, que es el que anotamos en primera instancia. El segundo índice corresponde al mes de aportación, que fue marzo 2011, que corresponde a 100.797. Hacemos la división de ambos hasta el 10 milésimo, obteniendo el factor de 1.0273. El resultado lo obtenemos de multiplicar el capital aportado por este factor de actualización y obtenemos 25,683. En este año no hubo ningún aumento o reducción de capital, por lo tanto terminamos a diciembre 2011 con este saldo, que es el mismo con el cual partimos al año siguiente. Ahora bien, recordemos que en los datos del ejercicio tuvimos una segunda aportación de capital en el mes de julio del año 2, por lo tanto, anotamos el monto del aumento o reducción de 282,000. Previo a ello, actualizamos al mes de julio el monto del capital que ya habíamos obtenido y esto va a resultar de multiplicar el factor de actualización que obtenemos dividiendo el índice del mes de julio del 2012, que es el que tenemos aquí, de 104.964, entre el último índice que utilizamos, que es el de 103.551, correspondiente a diciembre 2011. Una vez que obtenemos el factor, lo multiplicamos por el capital actualizado al inicio de este periodo, le sumamos el aumento de capital y obtenemos el nuevo saldo al mes de julio 2012. Posteriormente, ese saldo lo vamos a actualizar al mes de diciembre de cada año, en este caso 2012, aplicando el índice de diciembre 2012, que en este caso es de 107.246, entre el último índice que empleamos, que fue el de julio 2012. Obtenemos un factor que multiplicamos por el capital al inicio de este periodo y obtenemos nuevamente el saldo actualizado, en este caso 314,716. Seguimos el mismo procedimiento para actualizar a diciembre del año 2013, 2014, 2015 y en 2016, que es la fecha del reembolso, actualizamos hasta ese mes que fue septiembre. En este caso, septiembre del año 2016 es de 120.277. Luego lo dividimos entre el último índice empleado y multiplicamos ese factor por el capital actualizado al inicio del periodo. Terminamos entonces con la determinación de la CUFIN de 352,927, que vamos a dividir entre el total de acciones en circulación, que como recordamos son 1,040, obteniendo una CUCA por acción que son 339. Muy bien, hasta aquí el cálculo de la cuenta de capital de aportación. Posteriormente vamos a continuar con el cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Para este efecto, el procedimiento de cálculo de cada año es, al resultado fiscal le vamos a restar el impuesto sobre la renta, la PTU pagada y los gastos no deducibles. La diferencia de todos estos conceptos es la utilidad fiscal neta del ejercicio.
En el año 2011 y 2012 no tuvimos operación, por tanto no hay determinación. En el año 2013 no tuvimos resultado fiscal. Recordemos que en este primer ejercicio obtuvimos pérdidas, por lo tanto el resultado fiscal fue de cero. Entonces, esa cantidad de cero la que tenemos en el 2013, no hay impuesto sobre la renta, no hubo PTU pagada a trabajadores y no deducibles. En este caso, eh, eh, tuvimos 5,000 en el año 3, 8,000 en el 4, 9,000 en el 5, 11,000 en el 6. Mismas cantidades que son las que aparecen aquí. En el año 2016 ya no hacemos el cálculo porque la reducción de capital fue en el mes de septiembre, por lo tanto, no concluyó el año fiscal y no tenemos esa información para poderla incorporar al cálculo. Por lo tanto, nos quedamos hasta el año 2015. Luego vamos a determinar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. En este caso, por los primeros 3 años que no hubo CUFIN, anotamos 0 en CUFIN, pero recordemos que sí obtuvimos un saldo negativo en el año 2013, mismo que anotamos aquí, y concluye el año 2013 con un monto negativo de 5,000. Esos 5,000 los vamos a actualizar al año 2014, dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre del año 2014 entre diciembre del 2013. El factor lo multiplicamos por los 5,000 y obtenemos una CUFIN con saldo negativo de 5,204, al cual le vamos a sumar o restar la CUFIN del año 2014. En este caso fue negativo por 8,000 esta UFIN, y obtenemos un saldo al cierre del 2014 de menos 13,204, mismo que actualizamos por 2015, obteniendo menos 13,485 con el mismo procedimiento, al cual le vamos a sumar la UFIN del año 2015, que son 26,233, y terminamos con un saldo a diciembre de 2015 de 12,748. Mismos que vamos a actualizar al mes de septiembre del año 2016, y nos va a resultar una cantidad actualizada de 12,935. Hasta ahí concluye el cálculo de la CUFIN, la cual vamos a dividir entre las acciones en circulación y vamos a obtener la CUFIN por acción. Bueno, con esto ya tenemos todos los indicadores que requerimos para determinar el resultado de la reducción de capital. Vamos a ver. Nuestro caso práctico, entonces, vamos a resumir los datos. Primero, el saldo de la cuenta de capital de aportación, que son los 352,927, el saldo de la CUFIN, el capital contable, las acciones en circulación y el monto o el importe a reembolsar. En este caso, le vamos a entregar a este accionista, que es Juan Pérez, la cantidad de 30,000 pesos, y vamos a cancelar 50 acciones. Tenemos su capital contable actualizado y la fecha de reducción, que fue septiembre del año 6. Bueno, miren, el cálculo inicia conforme a la fracción primera. Como podemos apreciar, la fracción primera nos dice que la utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. En este caso, entonces, el reembolso por acción menos la CUCA por acción va a ser la utilidad distribuida por acción multiplicada por el número de acciones que se reembolsen. Vamos a obtener la utilidad distribuida conforme a esta fracción primera. Posteriormente, esta utilidad distribuida le vamos a restar la CUFIN proporcional a las acciones que se reembolsen y vamos a obtener una utilidad distribuida gravable conforme a la fracción 1. Una vez obtenida esa utilidad distribuida, nos dice este párrafo 4 de la fracción 1 que las personas morales, para determinar el impuesto, van a multiplicar
esa utilidad distribuida por el factor de 1.4286 y el resultado le aplicarán la tasa del artículo 9, que es el 30%. En este caso, entonces, el impuesto, con esto concluiríamos la fracción primera, que es el impuesto determinado. Ahora bien, en nuestro ejercicio tenemos que el reembolso por acción es de 600 pesos. Si nosotros dividimos los 30,000 que se están reembolsando entre las 50 acciones, obtenemos estos 600. La cuca por acción la vamos a determinar dividiendo el total de la cuca entre el número de acciones en circulación. Entonces tenemos que cada acción tiene un valor de 339 de cuca. La diferencia será la utilidad distribuida por acción. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que el accionista efectivamente está retirando utilidades al momento de hacer el reembolso. Por lo tanto, si multiplicamos por el número de acciones, vamos a obtener la utilidad distribuida, a la cual le vamos a poder restar las utilidades que ya pagaron un impuesto sobre la renta. En este caso son 12,935, que si nosotros lo dividimos entre el número de acciones en circulación y luego lo multiplicamos por el número de acciones que se están reembolsando, vamos a obtener un valor de 621 pesos con 90 centavos, que tenemos derecho a restar de esta utilidad distribuida de la fracción primera para obtener la utilidad distribuida gravada, a la cual le vamos a aplicar el factor de 1.4286 y vamos a obtener la utilidad distribuida gravable piramidada, a la cual aplicamos la tasa del artículo 9 y obtenemos el impuesto sobre la renta determinado conforme a esta fracción primera. Entonces, en primera instancia, la compañía ya tiene una obligación de pago. Sin embargo, queda sujeta a aplicar el procedimiento de la fracción segunda. Este procedimiento lo que nos señala es que el capital contable a la fecha del reembolso le restamos el total de la cuenta de capital de aportación. En el ejemplo, la cuca es mayor que el capital contable actualizado, por lo tanto, aquí termina nuestro cálculo, no hay ninguna utilidad distribuida gravable adicional y el impuesto sobre la renta a cargo en esta fracción es de 0. El impuesto total por la reducción entonces es la suma de la fracción 1 y 2 y la compañía tendrá que liquidar la cantidad de 5,319 pesos como impuesto sobre la renta. Ahora bien, miren, para ejemplificar esta fracción segunda de mejor manera, si nosotros modificamos el capital contable a la fecha de reembolso, vamos a obtener que la sociedad entonces tendrá que restar a ese capital contable a la fecha de reembolso la cuenta de capital de aportación. Tendría entonces un dividendo ficto de 35,000 pesos. Y tenemos derecho también a descontarle la utilidad distribuida de la fracción primera, que son estos 13,032,34, y en este caso el resultado será la utilidad distribuida gravable conforme a esta fracción segunda. También tenemos derecho a descontar el saldo de la CUFIN remanente. ¿A qué me refiero? A que el total de la CUFIN, si le restamos la que ya aplicamos en la fracción primera, quedan estos 12,313, que al momento de disminuirla, entonces ya obtenemos utilidad distribuida gravable de acuerdo a esta fracción segunda. Multiplicado por el factor de piramidación, obtenemos un resultado piramidado, al cual aplicamos el 30% y obtenemos otro impuesto de 4,211,99 de acuerdo a esta fracción segunda. Por lo tanto, en total, la sociedad tendrá la obligación de pago de 9,530. Bueno, vamos a deshacer estos cambios para dejar el ejercicio como fue planteado y solo para concluir, nosotros tendremos que ajustar el saldo de la CUCA y de la CUFIN, restando a la CUCA a la fecha del reembolso, la CUCA por acción de acuerdo al número de acciones que se están reembolsando. ¿Cómo es este caso? Si nosotros vimos que la CUCA por acción son 339, entonces la multiplicamos por el número de acciones que se reembolsan
y obtenemos el total de CUCA que corresponde a las acciones reembolsadas. En este caso, 16,967,66 que restamos a la CUCA y por lo tanto nuestro nuevo saldo de CUCA será de 335,959,63, mismo que nos servirá para posteriores reducciones de capital o reembolsos. De la misma manera, la CUFIN se tiene que disminuir con la que se haya aplicado de acuerdo al procedimiento. Es decir, los 12,935 que determinamos de CUFIN, le restamos la CUFIN proporcional que restamos a la utilidad distribuida. Entonces serán 12,935 menos estos 621, dando un resultado, bueno, y si acaso tuviésemos en la fracción segunda también la restamos, dando un resultado de 12,313,59 de saldo de CUFIN. En conclusión, entonces, podemos ver que las reducciones de capital pueden quedar grabadas para el accionista, para la empresa que reembolsa capital a alguno de sus accionistas. Bueno, pues sería todo por mi parte. Espero haya quedado claro el procedimiento de cálculo del impuesto sobre la renta por reducción de capital. Nos vemos pronto y mucha suerte.